¿Qué tal de nuevo? Bienvenidos a este video tutorial donde hablaremos sobre cómo crear una librería Bluetooth para la conexión Bluetooth para dispositivos móviles. Entonces vamos a mirar la librería. Yo le he colocado por nombre Arduino Bluetooth, puedo colocarle cualquier otro nombre. Entonces aquí algunas indicaciones. Esto es software libre. La licencia que tenemos es la GNU GPL3. Aquí está mi correo. Vamos a comenzar por definir Kiwi. También tenemos que acordarnos de colocar el coding UTF raya 8, el coding UTF-8. Listo, guardamos. Comencemos por hablar de la librería. Entonces esta librería la comenzamos importando el módulo Genius. De este módulo vamos a importar las autoclases. Entonces desde Genius importamos las autoclases. Ahora vamos a crear una clase, llamémosla una clase. Esta clase le he colocado Arduino Bluetooth. Vamos a definir una función. Vamos primero a definir la función principal, que es el init. Entonces este sería nuestro init. ¿Qué va en el init? Entonces en el init he colocado todas las autoclases que utiliza nuestra librería, y aparte de eso las he declarado como variables globales a través del self. Esto nos permite que esta variable o array, vector, lo que sea, lo convierte como si fuera global y me permite llamarlo desde cualquier otra función de nuestro código. Entonces lo primero que he colocado es el adaptador Bluetooth, que hace referencia a la autoclase Bluetooth Adapter. Después he colocado el dispositivo Bluetooth, que hace referencia a la clase Bluetooth Device. Después he colocado un enchufe Bluetooth, que hace referencia al Bluetooth Socket. Después podemos observar aquí el UID, es una que hace referencia a la clase Java Util UID, en donde vamos a encontrar el número que corresponde para encontrar las frecuencias Bluetooth. También hemos colocado la autoclass Input Stream Reader, que nos permite obtener los datos de la lectura que vamos a trabajar en Bluetooth. Todos estos le he colocado nombres que son fáciles: entrada de datos Bluetooth, conexión. Entonces vamos a inicializar la conexión en false. Y el destructor de nuestra clase, este sería el constructor, el destructor sería el del, y destruye nuestra clase. Entonces, después de tener estas dos, ya con las variables inicializadas, tenemos que hacer referencia al hardware. Entonces vamos a ir a obtener la corriente de enchufe. Para esto, hemos declarado que esta función va a recibir un parámetro. Este parámetro es el nombre de la red Bluetooth a la que queremos conectarnos, o el nombre del dispositivo Bluetooth. Entonces cuando llamemos a la función obtener corriente de enchufe, vamos a pasarle a esta función el parámetro del dispositivo que necesitamos. Ahora vamos a colocar acá una variable que es de tipo local, que es conectar dispositivo. Este dispositivo vamos a hacerlo a través de self.adaptador_bluetooth.getDefaultAdapter. Recuerden que adaptador Bluetooth hace referencia a nuestra autoclase Bluetooth Adapter. Entonces adaptador Bluetooth haciendo referencia a .getDefaultAdapter.getBondDevice.array. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a buscar los dispositivos, va a encontrar un adaptador. Después de esto se va a conectar. Vamos a decirle que el enchufe no está conectado. Vamos a hacer un for para todos los dispositivos que encuentren el escaneo. Vamos a crear la variable que va a obtener estos parámetros, y dentro de esa variable vamos a buscar esa variable va a obtener los datos que tiene nuestra lista de dispositivos a conectar, la cual hemos ya definido acá. Ahora, a través de una condición, vamos a colocar un if. Vamos a decir si el nombre de nuestro dispositivo es igual al nombre que nosotros pasamos como argumento, entonces vamos a conectar. Entonces llamamos a self.enchufe
y decimos que este enchufe es igual al dispositivo punto, vamos a crear el socket para el servicio de grabación. Entonces cread rf.com socket to service record, y a este le vamos a pasar el parámetro de la UID. Esta UID es la misma para todos los dispositivos Bluetooth, que es el ID del Bluetooth. Pueden copiarlo, simplemente pegarlo o pasarlo, y ya tenemos ahí nuestro enchufe. Después de tener el enchufe, entonces vamos a recibir, a enviar. Entonces vamos a definir estas variables, estos parámetros, y voy a decir que recibir va a ser de tipo global a través del self, se convierte en global, y vamos a hacerlo igual a la lectura del buffer. Y esta lectura del buffer vamos a pasarle unos parámetros que van a ser los parámetros de datos, self.entrada de datos, y vamos a pasarle los input stream de la lectura. Vamos a decirle self.enchufe.get input stream, y terminamos de declarar esta variable recibir. Cuando nosotros vayamos a enviarla, entonces vamos a llamar a definir otra variable que va a ser self.enchufe, y vamos a obtener el stream de salida a través de get output stream. De esta manera obtenemos tanto la lectura como el envío de nuestros datos. Luego esto vamos a decirle a nuestro enchufe que se conecte al dispositivo. Entonces le decimos self.enchufe.connect. De esta manera ya se conecta nuestro dispositivo al dispositivo Bluetooth o a la red Bluetooth que estemos tratando de conectarnos. Y tenemos que decirle ahora a nuestra variable de conexión que es verdadera. Aquí yo he colocado un dato que va a pasarlo por consola, que dice que imprima el paso a la conexión, pasó la conexión en la clase. Entonces de esta manera yo sé que todo esto está funcionando bien, y esa función va a retornar si la conexión es falsa o es verdadera, para después trabajar en la parte lógica en nuestros programas. Recordemos, esto es casi que una clase abstracta. Aquí hay como que un error. No, está perfecto. Vamos a hablar entonces de la función escribir. Como nosotros aquí habíamos declarado unas variables globales, aquí sí vamos a declarar unas funciones que son propias de esta clase, las cuales las vamos a llamar desde cualquier otro programa que estemos realizando, cualquier otro código. La primera que coloqué es escribir. Escribir recibe un mensaje y algunos argumentos. Y en recibir, si la conexión es verdadera, vamos a pasar este mensaje y lo va a enviar al dispositivo. De lo contrario, nos va a arrojar por consola que el dispositivo no está conectado. Así se quedaría nuestra función escribir. Luego vamos a pasar una función que la voy a llamar leer número, o en pocas palabras leer como si fuera una palabra solamente. Esto es importante cuando queramos pasar a un solo parámetro, un solo argumento. Esta no va a recibir sino solamente los argumentos propios del llamado de la clase, que son el puntero args, o sea, es viñeta args, que sería el puntero a los argumentos de nuestra clase Bluetooth. Vamos a crear una cadena de datos vacía, la creamos, bueno, esta no es una cadena, sino más que todo es un string. Lo convierte, sin ni siquiera convertirlo a cadena, solamente es un string, le coloqué cadena de datos. Luego hago una condición, que si la conexión es verdadera, entonces me imprima por pantalla revisando la conexión, imprima el estado de la conexión y empiece con la lectura número 1. Si la lectura es mayor a 0, entonces la cadena de datos va a ser igual aquí a recibir. Llamamos a self.recibir, que lo habíamos definido en nuestra función anterior, self.recibir, y lo voy a concatenar, o sea, va a ser el llamado a la función readLine, que va a leer toda la línea que está recibiendo. Si la lectura es correcta, entonces va a imprimir por pantalla la cadena de datos. De lo contrario, entonces no va a imprimir nada. Y esta función retorna esta cadena de datos, que en realidad ya hemos visto que es solo un parámetro, pero por facilidad y por practicidad le coloqué el mismo nombre en ambas funciones. Ahora pasamos a ver lo que es leer una cadena. Ya cuando es una cadena son muchos argumentos separados por algún tipo de carácter, entonces lo llamamos como una cadena de texto. Esta cadena de texto, como vemos, la función solamente recibe nuevamente el puntero a los argumentos,
y nos dice que inicializa una variable que se llama cadena de datos y la inicializa como vacía. Nuevamente se hace una condición para mirar a ver si nuestra conexión es verdadera o es falsa, si hay conexión o no hay conexión. Pasamos por pantalla el estado de la conexión que está revisándolo y empezamos con lectura igual a 1. Si la lectura es mayor que 0, o sea, inicializa la lectura y vamos a pasarlo. La cadena de datos ahora tenemos que convertir como habíamos visto en la función anterior, que era leer número, lo pasamos como un float. Aquí lo vamos a pasar como un string porque esto es un arreglo de caracteres, no es propiamente un número, sino es un arreglo de caracteres. Y vamos a decirle a self.recibir, que habíamos declarado en la función obtener corriente de enchufe, que lea la línea. Y luego, si la línea es correcta, va a imprimir la cadena de datos. También hemos definido acá una función que se llama cerrar, que lo único que va a hacer es, si la conexión es verdadera, va a cerrar la conexión y finalizó. Aquí vamos a hacer algunas pruebas. Ustedes pueden copiar este código, pueden hacer las pruebas dentro de CuPython. Recuerden que en uno de los tutoriales mostramos cómo instalar CuPython con todas las librerías. Aquí lo que voy a explicarles es: creamos un objeto de la clase abstracta Arduino Bluetooth. Luego pasamos la corriente de enchufe, el nombre del dispositivo. Como vamos a trabajar con Bluetooth HC05 y HC06, aquí definimos el nombre. Después de eso, nuestro objeto que hemos creado, le pasamos el argumento escribir y él va a escribir 1, lo que nos va a mostrar en nuestro dispositivo Bluetooth 1. Y si nuestro dispositivo está enviando mensajes, enviando texto, enviando algún parámetro, le podemos decir que arduino.leer y llamamos algunas de las funciones que hemos definido para leer, bien sea leer número o leer una cadena. Esta sería nuestra clase que hemos definido. Esto es una librería que se va a utilizar más adelante en algunos otros proyectos. Espero que hayamos aprendido algo más. Si tienen alguna sugerencia, algún mensaje, algo que no hayan entendido, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, el cual estamos mostrando acá. Muchas gracias. Eso era todo por este video tutorial.